Sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en el cielo nocturno adornado por estrellas distantes que titilan en medio de una extensión majestuosa, surge una noción repentina en la mente sobre la naturaleza de la realidad y el tejido mismo que nos envuelve. No es una ensoñación fantasiosa, sino uno de los enigmas más profundos del cosmos, un murmullo sutil de fuerzas invisibles que moldean la totalidad de nuestro entorno. Imagínese a bordo de una nave espacial a la deriva en el vacío cósmico sin límites, donde el zumbido de los motores resuena como la respiración de una entidad colosal y viviente, mientras se impulsa hacia los extremos más remotos, intentando alcanzar la velocidad de la luz y esforzándose por superarla. Durante nuestros años de formación, se nos inculcó la noción de que la velocidad de la luz constituye una barrera absoluta, un muro invisible tan firme como inquebrantable, pero pocos se detienen a indagar en la lógica subyacente de este límite. Más allá de este umbral yacen innumerables paradojas que desconciertan al intelecto, similares a vórtices arremolinados en la oscuridad del espacio, y la realidad que exploraremos es mucho más intrincada que las visiones de la imaginación, pues desvela los portales misteriosos de la existencia misma. Según la teoría de la relatividad especial, promulgada a principios del siglo XX, cuando la velocidad de un objeto se aproxima a la de la luz, el efecto de dilatación temporal escala a proporciones extremas, haciendo que el tiempo ya no fluya a su cadencia acostumbrada, sino que se desacelere infinitamente hasta casi solidificarse. Para el objeto en movimiento a esa velocidad, el tiempo parece absolutamente detenido, atrapado en un instante eterno dentro del flujo del universo. Aquí extendemos nuestra sincera gratitud a Albert Einstein por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano que permitió desvelar esta verdad. Para comprender esto, debemos comenzar desde la esencia misma de la velocidad de la luz. Los seres humanos habitamos un reino restringido por automóviles y aviones, por lo que la luz nos parece una entidad trascendente que supera los límites de nuestros sentidos con una rapidez inimaginable. La luz en el vacío atraviesa exactamente 299.792.458 metros por segundo, una cifra de magnitud vertiginosa. Sin embargo, en la inmensa escala del universo, esta velocidad se asemeja a la de un caracol arrastrándose lánguidamente a través de un desierto infinito. En la actualidad, la humanidad está ardientemente comprometida con la exploración espacial, aspirando a planetas distantes, abandonando el sistema solar para vagar entre galaxias. Pero esas distancias infinitas nos atan a este diminuto sistema solar como cadenas de hierro. En la vida cotidiana, la luz es tan rápida que no percibimos movimiento, ilumina el mundo en un instante. No obstante, al confrontar la inmensidad ilimitada del universo, la luz casi pierde su significado, disminuyendo hasta convertirse en un susurro aislado en medio del rugido de una tempestad. Considere al Sol como un ejemplo, la estrella en el corazón de nuestro sistema, la fuente de luz y vida. La luz solar requiere 8 minutos y 20 segundos para llegar a la Tierra. Si el Sol se extinguiera y desapareciera abruptamente, persistiríamos en su luminiscencia durante otros 8 minutos y 20 segundos antes de que la oscuridad descendiera. Este es un retraso estremecedor, que nos obliga a comprender que el universo no es un dominio instantáneo. Hasta Neptuno, la luz cubre aproximadamente 4.500 millones de kilómetros en más de 4 horas y aún permanecemos dentro de nuestro familiar sistema solar. Al mirar más lejos, hacia otras estrellas en nuestra galaxia, el problema se amplifica, pues la luz de esas estrellas llega después de decenas, cientos, incluso decenas de miles de años. Así, cuando admiramos las constelaciones en el cielo nocturno, observamos el pasado, eventos de épocas remotas, quizás anteriores al nacimiento de nuestros antepasados. Al dirigir nuestra mirada hacia el espacio profundo, viajamos aún más atrás en el tiempo, como a través de una lente de luz que permite el viaje temporal. Dado que no podemos exceder la velocidad de la luz, llegar al borde de nuestra galaxia exigiría millones de años, una odisea que abarcaría generaciones.
Viajar a otras galaxias parece entonces inconcebible, un esfuerzo tan prolongado que se siente como una maldición, atándonos eternamente a este minúsculo rincón del universo. La barrera de la velocidad de la luz nos constriñe a la Tierra como hilos invisibles, haciendo que los sueños de conquistar las estrellas parezcan distantes y melancólicos. Resolver este enigma podría transformarlo todo, no meramente para una comprensión más profunda del universo, sino para desbloquear viajes interestelares, alcanzar mundos alienígenas y sentir el aliento de formas de vida extraterrestres. No obstante, para comprender verdaderamente por qué la velocidad de la luz posee tal singularidad, debemos rebobinar los anales del tiempo y regresar a los pioneros que desvelaron este secreto por primera vez. La narrativa comienza en 1676, en el Observatorio Real de París. Allí residía el astrónomo danés Ole Hermer, un centinela paciente del universo, sentado noche tras noche ante el telescopio, escudriñando los cielos oscuros con curiosidad y resolución. Estaba rastreando a Io, la luna más veloz de Júpiter. Su deber principal era calcular el periodo orbital de Io para ayudar a los navegantes a orientarse entre las olas oceánicas y las estrellas. Sin embargo, durante observaciones repetidas, discernió un fenómeno anómalo, como un secreto susurrado por el universo en su oído. Cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, el tiempo de observación de Io se retrasaba respecto a las predicciones, inversamente, cuando la Tierra se acercaba, el tiempo se adelantaba. Esta discrepancia ascendía a meros segundos, pero era consistente, como el pulso de un corazón oculto. En esa era, la mayoría de los astrónomos creían que la órbita de Io era inestable, pero Hermer discrepó. Con una intuición audaz, reflexionó que tal vez la luz requería tiempo para atravesar el espacio. En aquel tiempo, se sostenía que todo en el universo ocurría instantáneamente, con el cielo como un escenario donde la luz nunca se demoraba. La idea de Hermer fue similar a un terremoto que destrozaba la comprensión mundana. Reconoció que, cuando la Tierra estaba distante de Júpiter, la luz debía cubrir una distancia mayor, causando el retraso. Empleando los instrumentos rudimentarios de la época y estimaciones de la órbita terrestre, calculó la velocidad de la luz, logrando un salto monumental, el primer reconocimiento de la humanidad de que la luz no es instantánea, sino que fluye a través del espacio infinito como un río con su propio ritmo. Hermer debió sentirse tocado por el alma del universo, encendiendo una curiosidad eterna en las generaciones subsiguientes. Extendemos nuestra sincera gratitud a Ole Hermer por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. 2 siglos más tarde, en 1849, el físico francés Hippolyte Fizeau resolvió medir la velocidad de la luz directamente sobre la Tierra. Imagínelo como un explorador audaz, insatisfecho con las observaciones remotas, decidido a apoderarse del secreto con sus propias manos. Su método fue simple pero ingenioso, una danza delicada entre tecnología e intelecto. Estableció un aparato entre dos lugares, una fuente de luz potente, una rueda dentada que giraba rápidamente con huecos precisos y un gran espejo distante. El principio se asemejaba a un juego de persecución, la luz emana de la fuente, pasa a través de un hueco de la rueda, viaja al espejo distante, se refleja y regresa, buscando pasar a través del hueco de nuevo. Si la rueda gira lo suficientemente rápido, los dientes obstruyen la luz que regresa después del viaje de ida y vuelta. Al ajustar con precisión la velocidad de rotación, Fizeau identificó el punto exacto donde la luz se desvanecía y calculó la duración del viaje. El resultado fue notablemente cercano al valor moderno. Fue un triunfo de época, demostrando que la luz no es un concepto abstracto, sino un fenómeno medible y tangible. Fizeau debió haber experimentado la alegría de un artista completando una obra maestra, sabiendo que su experimento allanaría el camino para mayores descubrimientos. Extendemos nuestra sincera gratitud a Hippolyte Fizeau por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. En las décadas siguientes,
Otros experimentos sacudieron el mundo de la física con una violencia aún mayor. En 1887, en Cleveland, Albert Michelson y Edward Morley llevaron a cabo un experimento destinado a entrar en los anales de la historia. En ese momento, se creía que la luz se propagaba como el sonido o las ondas a través de un medio, una sustancia invisible denominada éter que permeaba el universo y se consideraba absolutamente estacionaria. La luz se movía a través del éter como un pez a través del agua. Según esta lógica, dado que la Tierra orbita el Sol, la velocidad de la luz debería variar dependiendo de la dirección del movimiento de la Tierra, más rápida con el viento y más lenta contra él. Michelson ideó un interferómetro extraordinariamente sensible, que dividía unas de luz en dos direcciones perpendiculares, lo recombinaba y detectaba diferencias de velocidad. Si el éter existía, los tiempos de viaje en diversas direcciones diferirían, produciendo un patrón de interferencia claro. Pero cuando comenzó el experimento, no ocurrió nada, ningún cambio, ninguna alteración. Repitieron el proceso a través de las estaciones, con resultados idénticos. En todas las direcciones, la velocidad de la luz era la misma. Era incomprensible, como nadar en una corriente rápida y medir velocidades idénticas en todas partes. El mundo de la física se volcó, y este fracaso encendió una revolución. Extendemos nuestra sincera gratitud a Albert Michelson y Edward Morley por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. Mientras los físicos lidiaban con el enigma de la velocidad de la luz, en una modesta oficina de patentes en Berna, Suiza, un joven de 26 años con el cabello despeinado y una sonrisa enigmática garabateaba notas. Era Albert Einstein, el hombre destinado a alterar el curso de la ciencia. Einstein propuso una idea asombrosa: la luz no se conforma a nuestro movimiento, más bien, el espacio y el tiempo se doblan ante la luz constante. Esto condujo a la teoría de la relatividad especial, uno de los grandes descubrimientos de la física moderna. Todo comenzó con una consulta simple pero profunda: ¿cómo sincronizar relojes en un sistema ferroviario? ¿Qué pasaría si persiguiéramos un rayo de luz? Según la física clásica de Newton, percibiríamos la luz como una onda estacionaria, pero las ecuaciones electromagnéticas de James Clerk Maxwell hacían absurda una onda electromagnética estacionaria. Era una contradicción fundamental. Einstein, con audacia, cambió la historia. En lugar de enmendar a Maxwell, cuestionó el espacio y el tiempo. Presentó dos postulados revolucionarios. El primero: las leyes de la física son idénticas en todos los marcos de referencia inerciales, ningún marco es privilegiado. El segundo: la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los observadores, independientemente de su movimiento. Esto parecía una locura, pues contradice la intuición diaria. La respuesta yace en un truco astuto del espacio-tiempo. Para mantener la velocidad constante de la luz, el tiempo se dilata y el espacio se contrae. El universo se adapta para preservar la coherencia, como notas en una sinfonía armoniosa. Alguna vez concebimos el tiempo y el espacio como absolutos e inmutables, como pilares sólidos. En cambio, son flexibles, entrelazados y se alteran según el movimiento. Esta es la revolución del espacio-tiempo de Einstein. El escenario estático de Newton se transforma en un bailarín vivo, con el tiempo y el espacio curvándose y estirándose por los objetos. Todo se ajusta a la danza del movimiento. Pero, ¿por qué la velocidad de la luz es precisamente esa cifra específica? No es un número arbitrario, es una propiedad fundamental del espacio-tiempo, arraigada en la esencia del ser. Esta velocidad dicta la estructura causal del universo, cómo las causas se vinculan a los efectos, cómo se disemina la información, cómo el universo permanece lógicamente interconectado. Sin este límite, la causalidad colapsaría, los efectos podrían preceder a las causas, haciendo del universo un sueño confuso donde el pasado, el presente y el futuro se entremezclan. Este límite no es una regla caprichosa, sino la clave que sostiene el orden cósmico. En verdad, en cierto sentido,
todos nos movemos a la velocidad de la luz, una idea que puede asombrar. Desde el nacimiento, atravesamos el espacio-tiempo a esa velocidad. Estamos compuestos de información, partes de una vasta cadena causal. Para entenderlo, debemos cambiar la perspectiva sobre el espacio-tiempo, no separados, sino unificados, un espacio-tiempo con 3 dimensiones espaciales y una temporal. Imagínelo como un mapa, nos movemos norte, sur, oeste, oeste, pero en el mismo plano. En el espacio-tiempo, nos desplazamos más en el espacio o en el tiempo, pero la velocidad total es la de la luz, constante. Cada instante, atravesamos el espacio-tiempo a esa velocidad. Simplemente la distribuimos entre el espacio y el tiempo. Cuando estamos estacionarios, dedicamos todo el tiempo, pasando a través de él a la velocidad de la luz. Al caminar, asignamos una pequeña porción al espacio y el tiempo se ralentiza ligeramente. En una nave espacial cerca de la velocidad de la luz, la mayoría va al espacio, y para un observador externo su tiempo se dilata, esta es la dilatación temporal. No es un efecto misterioso, sino una distribución de velocidad. Ustedes son exploradores del espacio-tiempo, viajeros cósmicos incesantes. Por el contrario, los fotones, las partículas de luz, dedican toda su velocidad al espacio, avanzando al máximo, pero para ellos el tiempo se detiene. Un fotón que llega a su ojo desde una estrella distante después de miles de millones de años no ha envejecido. Usted y el fotón comparten la misma velocidad total, pero distribuida de manera diferente. Esto explica por qué la estasis absoluta es imposible, equivaldría a desvanecerse, congelarse eternamente y separarse de la existencia. Ahora ampliemos nuestra mirada a las teorías modernas, donde los científicos persisten en indagar en este secreto. El eminente astrofísico Neil deGrasse Tyson enfatiza que la velocidad de la luz es la velocidad de la causalidad, superarla desmantelaría el orden universal. En discusiones recientes hacia el año 2025, ha reiterado que la velocidad de la luz preserva la continuidad lógica del universo y ha elucidado cómo la expansión cósmica permite que las galaxias distantes retrocedan más rápido que la luz sin violar la relatividad, ya que el espacio mismo se estira. Extendemos nuestra sincera gratitud a Neil deGrasse Tyson por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. El especialista en teoría de cuerdas Brian Greene postula que, dentro de la teoría de cuerdas que abarca 10 u 11 dimensiones superiores, el espacio-tiempo podría plegarse para permitir movimientos efectivos más rápidos que la luz sin superar localmente la velocidad. Describe los agujeros de gusano como túneles que cortan el espacio-tiempo, uniendo puntos distantes como puentes, transitables instantáneamente, aunque necesitan energía negativa para la estabilidad, lo cual sigue siendo enigmático. En las investigaciones de 2025, se han propuesto nuevos enfoques para la energía negativa y modelos de agujeros de gusano de baja densidad energética. Extendemos nuestra sincera gratitud a Brian Greene por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. El físico teórico Michio Kaku invoca el concepto de motor de curvatura de Miguel Alcubierre, que contrae el espacio-tiempo delante de la nave y lo expande detrás. En 2025, han surgido nuevos modelos de motores de curvatura, incluidos aquellos que evitan la energía negativa, con diseños segmentados que acercan el viaje a hipervelocidad a la realidad de la ingeniería. Empleando herramientas numéricas para modelar la física única de estos propulsores. Extendemos nuestra sincera gratitud a Michio Kaku por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. Experimentos recientes de 2025 han validado aún más la relatividad. Físicos de la Universidad Técnica de Viena y la Universidad de Viena han visualizado objetos que se mueven al 99,9% de la velocidad de la luz apareciendo rotados en lugar de aplanados. Confirmando la predicción de 1959 de Roger Penrose sobre el efecto Tyrrell-Penrose, una ilusión que revela cómo la realidad se distorsiona inesperadamente.
Extendemos nuestra sincera gratitud a los físicos de la Universidad Técnica de Viena y la Universidad de Viena por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. Antes de su fallecimiento, Stephen Hawking advirtió que superar la velocidad de la luz podría permitir el viaje en el tiempo, pero plantea la paradoja del abuelo. Tyson agrega que partículas hipotéticas como los taquiones podrían existir, pero fracturarían la causalidad. En investigaciones de taquiones de 2025, se han propuesto reconciliaciones con la relatividad especial, sugiriendo que los taquiones no necesitan violar principios fundamentales. Extendemos nuestra sincera gratitud a Stephen Hawking por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. La teoría de la inflación eterna de Alan Guth sugiere que nuestro universo es una burbuja en un océano multiverso infinito. En 2025, Guth ha discutido el espacio de fase infinito y la flecha del tiempo de dos cabezas. Extendemos nuestra sincera gratitud a Alan Guth por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. La cosmología cíclica conforme de Roger Penrose propone que el universo recurre en ciclos periódicos. En artículos recientes, se han introducido nuevos conceptos sobre transiciones naturales dominadas por ondas gravitacionales. Extendemos nuestra sincera gratitud a Roger Penrose por sus extraordinarias contribuciones, por los sacrificios silenciosos y por la inquebrantable dedicación al conocimiento humano. Lúcodo, cuando nos sentábamos ingenuamente bajo el manto estrellado, creíamos que la luz no era más que un mensajero pasivo, una herramienta brillante que nos permitía ver lo que ya estaba allí, sin sospechar que ella misma era la arquitecta de la realidad y la guardiana del tiempo. Saunai Mihiu, con el peso de los siglos de descubrimiento sobre nuestros hombros, que esa velocidad vertiginosa no es una barrera cruel impuesta para confinarnos, sino el hilo sagrado que teje la causalidad, asegurando que el ayer, el hoy y el mañana no se derrumben en un caos sin sentido, permitiendo que la existencia tenga una historia que contar. Y aquí, en la quietud de esta reflexión, elevamos un pensamiento profundo hacia aquellos que dedicaron sus vidas a perseguir un rayo de luz, a los teóricos que soñaron con ecuaciones en pizarras polvorientas, a los experimentadores que vigilaron instrumentos en la soledad de la noche. Y a cada mente brillante que, desde las sombras del anonimato, construyó peldaño a peldaño la escalera hacia las estrellas, gracias por ser los faros que iluminan nuestra ignorancia. C.H. Mount La, en los días venideros, la humanidad no pierda esa chispa de asombro que impulsó a Armer y a Einstein, y que, al mirar hacia el abismo negro, encontremos no solo el límite de la velocidad, sino la valentía para entender nuestro lugar en esta danza cósmica eterna. NHNGTH, como la luz misma, que aunque parecen inalcanzables y distantes, son en realidad lo único que nos conecta verdaderamente con el infinito, recordándonos que somos polvo de estrellas viajando a través del tiempo. Bajo el silencio aparente del vacío, donde la luz se estira y el tiempo se dilata hasta perder su significado, la narrativa de nuestra existencia ha dejado de ser una línea recta para convertirse en una espiral de revelaciones que desafían la intuición. Si antes mirábamos el cielo buscando respuestas estáticas, hoy comprendemos que el cosmos es una entidad que respira, vibra y ruge en frecuencias que nuestros ojos jamás podrían captar. Más allá de la velocidad de la luz y de los motores de curvatura que teóricos como Alcubierre dibujaron en la pizarra de lo posible, la verdadera frontera se ha desplazado hacia la oscuridad misma. En el corazón de nuestra propia galaxia, el monstruo conocido como Sagitario A estrella ha dejado de ser una simple anomalía gravitacional para revelar su anatomía magnética. Gracias a los esfuerzos monumentales del telescopio del horizonte de sucesos, que en 2025 ha perfeccionado su visión polarimétrica, ya no vemos solo un anillo de fuego desenfocado. Ahora distinguimos las estrías de luz polarizada, líneas de campo magnético retorcidas y organizadas que se enrollan como los tendones de un gigante invisible. Estas estructuras, inquietantemente similares a las observadas en el colosal agujero negro de la galaxia M87, sugieren una universalidad aterradora,
que todos los devoradores de mundos, sin importar su tamaño, se alimentan y crecen bajo las mismas leyes magnéticas, ocultando quizás un chorro de partículas relativistas que, aunque invisible hasta ahora en nuestra Vía Láctea, apunta hacia nosotros como un cañón cargado de historia cósmica. Pero la luz, atrapada en esa danza mortal, no es la única mensajera. El tejido mismo del espacio-tiempo, esa tela elástica que Einstein imaginó, ha demostrado tener su propia voz, un zumbido grave y constante que impregna cada rincón del universo. Los hallazgos de la colaboración NaNOGRAPH, solidificados tras 15 años de escrutinio meticuloso de púlsares de milisegundos, han confirmado que no vivimos en un océano tranquilo, sino en uno agitado por el oleaje de fondo de ondas gravitacionales. Este coro cósmico no proviene de un solo evento cataclísmico, sino de la fusión lenta e inexorable de millones de agujeros negros supermasivos a lo largo de eones, una sinfonía de titanes que giran unos alrededor de otros en una danza de muerte que hace temblar la realidad misma. Hemos aprendido a escuchar el universo, y su sonido es el de la gravedad reescribiendo la historia. Y mientras nuestros oídos se afinan a la gravedad, nuestros ojos, potenciados por la mirada infrarroja del telescopio espacial James Webb, han viajado hacia atrás, hacia el amanecer de los tiempos, solo para encontrar una crisis que hace tambalear los cimientos de la cosmología. Allí, en la oscuridad del amanecer cósmico, donde las teorías predecían solo gas difuso y tinieblas, han aparecido galaxias imposibles. Enormes, brillantes y químicamente maduras, ricas en nitrógeno y carbono, estas estructuras desafían el modelo estándar, existiendo apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, cuando el universo debería haber sido todavía un infante balbuceante. Esta crisis de las galaxias tempranas nos obliga a admitir con humildad que el universo creció más rápido y con más violencia de lo que nuestra lógica lineal nos permitía soñar. En la frontera más sutil, donde lo inmensamente grande se encuentra con lo infinitesimalmente pequeño, la conjetura E igual a EPR ha cobrado una fuerza renovada en los debates teóricos de este año. La idea de que el entrelazamiento cuántico, esa conexión fantasmal entre partículas separadas, es en realidad la manifestación microscópica de un puente de Einstein-Rosen, un agujero de gusano, sugiere que la geometría del espacio-tiempo no es un escenario pasivo, sino que está tejida por los hilos del entrelazamiento cuántico. La gravedad y la mecánica cuántica, otrora enemigas irreconciliables, podrían ser dos caras de la misma moneda, uniendo la física de los agujeros negros con la de los átomos en una sola descripción coherente de la realidad. En aquel entonces, cuando nos sentábamos ingenuamente bajo el manto estrellado, creíamos que la oscuridad entre las estrellas era simplemente la ausencia de luz, un vacío estéril y mudo que separaba los mundos, sin sospechar que ese mismo vacío estaba saturado de campos, vibraciones y conexiones invisibles que sostienen la arquitectura de todo lo que es. Solo más tarde comprendimos, con el vértigo de quien se asoma al borde de un abismo insondable, que cada sombra esconde una estructura magnética, que el silencio es en realidad un murmullo de ondas gravitacionales y que lo que llamamos espacio podría no ser más que la suma de infinitas conexiones cuánticas tejiendo la distancia entre tú y yo. Y es aquí, ante la magnitud de lo que aún ignoramos, donde debemos detenernos para ofrecer nuestro más profundo reconocimiento a los guardianes de la curiosidad, a los equipos del telescopio del horizonte de sucesos que convirtieron la Tierra entera en un ojo para mirar lo invisible, a los astrónomos de NaNOGRAPH que tuvieron la paciencia de escuchar el susurro de los púlsares durante décadas y a los ingenieros y cosmólogos que, a través del James Webb, se atrevieron a cuestionar el origen mismo de nuestra historia. Gracias por enseñarnos que la realidad es mucho más extraña y hermosa que cualquier ficción. Solo esperamos que, frente a las paradojas que rompen nuestros modelos, no retrocedamos con miedo, sino que avancemos con la certeza de que cada error en nuestras ecuaciones es una invitación a descubrir una nueva ley de la naturaleza. Hay cosas, como la gravedad que nos ata al suelo y la luz que nos permite soñar, que aunque parecen fuerzas opuestas, son en realidad los pinceles con los que el universo pinta su propia autorretrata, recordándonos que somos, en última instancia, una conciencia efímera intentando comprender la eternidad.
Y sin embargo, más allá de estas paradojas teóricas, la verdadera revolución no reside solo en lo que pensamos, sino en lo que ahora podemos ver en la penumbra. Si la gravedad es el lienzo, la materia oscura es el andamiaje invisible que sostiene la realidad, una estructura que hasta hace poco solo podíamos intuir por el movimiento errático de las estrellas en los bordes galácticos. Pero este año, la misión Euclid ha dejado de ser una promesa para convertirse en el gran cartógrafo de las sombras. Desde su posición privilegiada en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, este telescopio ha comenzado a enviarnos los primeros fragmentos del mapa tridimensional más extenso jamás creado. No son simples fotografías, son una autopsia de la luz. Al observar cúmulos como Abell 2390, Euclid no solo capta el brillo de las galaxias, sino que mide cómo su luz se curva y se distorsiona al viajar hacia nosotros, tropezando con montañas invisibles de materia oscura en su camino. Este fenómeno del lente gravitacional nos ha revelado que el vacío entre los cúmulos no está vacío en absoluto, sino lleno de filamentos fríos y densos, una red cósmica que conecta el universo como un sistema nervioso gigante. Al contemplar estas imágenes, uno siente el vértigo de comprender que la materia visible, tú, yo, las estrellas, este planeta, es apenas la espuma brillante sobre un océano oscuro y profundo cuya naturaleza aún se nos escapa. Mientras Euclid traza el esqueleto del cosmos, el James Webb ha continuado su búsqueda obsesiva, no ya del origen, sino de la soledad. La mirada de la humanidad se ha posado con una intensidad febril sobre K2-18b, un mundo oceánico, una mezcla de océano y atmósfera de hidrógeno, que orbita una enana roja en la constelación de Leo. Lo que ha ocurrido allí en los últimos meses es un drama científico de proporciones épicas, librado no con naves espaciales, sino con gráficos de espectroscopia. Los sensores del Webb detectaron una muesca infinitesimal en el espectro de luz que atravesaba la atmósfera del planeta, una posible firma de sulfuro de dimetilo, DMS. En la Tierra, esta molécula es producida casi exclusivamente por la vida, por el fitoplancton que respira en nuestros océanos. La mera posibilidad de que ese tenue susurro químico a 120 años luz de distancia fuera el aliento de una biosfera alienígena envió una sacudida eléctrica a través de la comunidad científica. Sin embargo, la ciencia reciente nos ha enseñado la cautela. Nuevos análisis, más fríos y rigurosos, sugieren que la señal es débil, tal vez un fantasma estadístico o el producto de procesos geoquímicos desconocidos. Pero lejos de decepcionarnos, esta incertidumbre es hermosa. Nos recuerda que la vida no se anuncia con fuegos artificiales, sino con un susurro que requiere que agucemos el oído hasta el límite de nuestra tecnología. Estamos aprendiendo a distinguir el ruido del universo de la respiración de lo viviente. Y si la búsqueda de vida es un ejercicio de sutileza, nuestro contacto con la estrella madre ha sido un acto de violencia controlada. Mientras miramos hacia lo lejos, la sonda Solar Parker ha rozado lo impensable. El 24 de diciembre de 2024, en una maniobra que desafía el instinto de supervivencia, la sonda se sumergió en la corona solar, acercándose a menos de 6,2 millones de kilómetros de la superficie del Sol. Allí, protegida solo por un escudo térmico de espuma de carbono de 11 centímetros de espesor, la nave navegó a través de temperaturas de millones de grados, moviéndose a 700.000 kilómetros por hora. Lo que vio no fue una bola de fuego estática, sino un infierno estructurado, switchbacks magnéticos donde el campo del Sol se pliega sobre sí mismo como un látigo, y corrientes de viento solar naciendo en una violencia silenciosa. Parker nos ha enseñado que vivimos en la atmósfera extendida de una estrella variable, que nuestra tecnología y nuestra propia existencia penden del hilo magnético de un gigante que respira. La fragilidad de nuestra civilización electrónica nunca ha sido tan evidente como cuando miramos directamente a los ojos de la tormenta solar. Pronto, la soledad del astrónomo que mira por un ocular será cosa del pasado. En las cumbres áridas de Chile, el observatorio Vera C. Rubin se prepara para abrir su ojo de 3.200 megapíxeles.
A partir de mediados de 2025, no tomará fotos estáticas, sino que filmará el cielo entero cada pocas noches, generando 20 terabytes de datos diarios. Será el fin de la astronomía contemplativa y el inicio de la astronomía del Big Data, donde inteligencias artificiales, y no humanos, serán las primeras en notar el parpadeo de un asteroide peligroso o la explosión de una supernova lejana. El universo dejará de ser un cuadro en un museo para convertirse en una película en tiempo real, caótica y magnífica. En aquel entonces, cuando la humanidad apenas comenzaba a alzar la vista, creíamos ingenuamente que el cielo era una bóveda inmutable, un techo pintado por dioses para velar nuestro sueño, y que el sol no era más que una lámpara eterna puesta allí para nuestro servicio. Solo más tarde comprendimos, con la mezcla de terror y maravilla que trae la madurez, que no somos los dueños de la casa, sino huéspedes efímeros en un cosmos que ruge con radiación. Se expande hacia la nada y se curva bajo el peso de lo invisible. Entendimos que la estabilidad es una ilusión y que cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el colapso de estrellas muertas. Y es aquí, en este preciso instante de revelación, donde debemos detener la inercia de nuestro día a día para rendir un tributo silencioso y eterno a quienes hicieron posible este despertar, a los ingenieros que tejieron el escudo de carbono de la Parker para que pudiera tocar el fuego sin quemarse, a los espectroscopistas que, con paciencia monástica, buscan una sola molécula de vida en la luz de mundos lejanos, y a los cartógrafos de lo invisible en la misión Euclid, que han tenido el coraje de dibujar los mapas de lo que nuestros ojos jamás verán. Gracias por ser los ojos abiertos de una especie que, de otro modo, dormiría en la oscuridad. Solo esperamos que, al contemplar la inmensidad de este océano cósmico, no nos ahoguemos en nuestra propia insignificancia, sino que encontremos en ella la razón para cuidar este pálido punto azul, el único hogar donde, hasta ahora, el universo ha despertado para mirarse a sí mismo. Hay cosas, como el silencio entre dos latidos o el espacio entre dos galaxias, que no están vacías, sino llenas de la posibilidad de todo lo que aún está por suceder. Esta búsqueda de la verdad no se detiene en la luz que podemos ver. Si el observatorio Rubin es el cineasta que captura la acción visible, la misión Euclid, lanzada por la Agencia Espacial Europea, es el cartógrafo de las sombras. Desde su percha solitaria en el punto de Lagrange L2, Euclid ha comenzado a tejer el mapa tridimensional más grande jamás concebido. Su objetivo no es lo que brilla, sino lo que falta. Nos enfrentamos a la inquietante realidad de que el 95% del universo está compuesto por materia y energía oscuras, fantasmas físicos que no interactúan con la luz pero que dictan el destino de las galaxias. A mediados de 2024, Euclid nos regaló sus primeras visiones profundas, revelando no solo la belleza del cúmulo de Perseo, sino la distorsión sutil de la luz de fondo. Como quien mira a través de una copa de cristal deformada, Euclid observa cómo la gravedad de la materia invisible curva la luz de galaxias lejanas. Es una arqueología de lo invisible, estamos dibujando el andamiaje oculto del cosmos, esa red de materia oscura que conecta los cúmulos de galaxias como neuronas en un cerebro cósmico inabarcable. Por primera vez, no solo miramos las estrellas, sino el escenario vacío que las sostiene. Y mientras Euclid mapea la estructura, el telescopio espacial James Webb ha seguido rompiendo los relojes de la historia. Lo que ha encontrado en el amanecer cósmico ha sumido a la astronomía en una crisis maravillosa. Al mirar hacia atrás, a solo 290 millones de años después del Big Bang, el Webb no encontró la oscuridad brumosa y las protogalaxias tímidas que predecían nuestros modelos. En su lugar, halló monstruos de luz, galaxias como Hades GS Z14-0, demasiado brillantes, demasiado masivas y demasiado maduras para ser tan jóvenes. Es como encontrar a un adulto completamente formado en una guardería. Estas rompedoras de universos nos dicen que el cosmos despertó con una furia y una rapidez que nuestra física actual apenas puede explicar. Las primeras luces no se encendieron tímidamente, estallaron en una gloria prematura que nos obliga a reescribir el primer capítulo del Génesis científico. Pero el universo no solo se ve,
también se escucha, si uno tiene la paciencia de un santo y la precisión de un reloj atómico. Lejos de las explosiones puntuales que detectamos hace una década, la colaboración NaNOGrav ha confirmado recientemente la existencia de un fondo de ondas gravitacionales. Ya no es el clac solitario de dos agujeros negros chocando, sino un zumbido constante, grave y omnipresente. Es el murmullo de fondo del universo, producido por la danza lenta de millones de agujeros negros supermasivos que giran unos alrededor de otros en los corazones de galaxias fusionándose. El espacio-tiempo no está en silencio, vibra constantemente, como la superficie de un tambor golpeado por una lluvia eterna. Vivimos inmersos en esta sinfonía gravitacional, mecidos por las ondas de titanes que bailan a miles de millones de años luz. Sin embargo, entre tanta inmensidad inalcanzable, la humanidad ha logrado lo imposible, extender la mano y tocar el pasado. El análisis de las muestras del asteroide Bennu, traídas a la Tierra por la misión OSIRIS-REx, ha cerrado el círculo entre el cielo y la Tierra. Al abrir esa cápsula del tiempo, no solo encontramos polvo negro. Los laboratorios confirmaron en 2024 la presencia de agua y carbono en abundancia, pero también algo más sorprendente, fosfato de magnesio y sodio, una sal que en la Tierra se asocia con la vida y los océanos. Esa roca árida y muerta es, en realidad, el fragmento de un antiguo mundo oceánico que ya no existe. Tenemos en nuestras manos la prueba física de que los ingredientes para la vida no son un milagro local, sino una mercancía común, repartida por el sistema solar como semillas esperando la lluvia. En aquel entonces, cuando nuestros antepasados miraban la noche desde la entrada de sus cuevas, el cielo era un misterio bidimensional, una pizarra negra donde proyectaban sus miedos y sus dioses para no sentirse tan solos. Creían que las estrellas eran agujeros en la tela de la noche por donde se filtraba la luz del paraíso, y que nosotros, en nuestra pequeña roca, éramos el centro geográfico y moral de toda la creación. Solo más tarde comprendimos, con el vértigo que produce la verdad, que el centro está en todas partes y en ninguna, entendimos que la noche no es un techo, sino un abismo sin fondo lleno de una violencia creativa y una belleza indiferente a nuestros destinos. Aprendimos que somos polvo de estrellas que ha adquirido conciencia, materia que se ha organizado para estudiarse a sí misma, y que nuestra soledad no es un castigo, sino la condición necesaria para nuestra curiosidad. Y es justo ahora, bajo el peso de este conocimiento abrumador, cuando debemos detenernos para ofrecer un agradecimiento que a menudo se pierde en los titulares. A los ingenieros térmicos que diseñaron las juntas que soportan el frío absoluto del L2 para que el web pudiera abrir su ojo dorado. A los programadores que pasaron noches en vela depurando el código que limpia el ruido de los datos de NaNOGrav, permitiéndonos escuchar el susurro de los agujeros negros, y a los técnicos de sala limpia que, con trajes blancos y respiración contenida, manipularon los granos de polvo de Bennu para que pudiéramos tocar la historia de nuestro origen. Gracias por su obsesión anónima, por ser los constructores silenciosos de esta escalera hacia lo desconocido. Solo esperamos que, al enfrentarnos a la escala real del cosmos, no nos dejemos aplastar por el nihilismo de sabernos pequeños, sino que esa fragilidad nos inspire a ser más amables los unos con los otros, protegiendo esta rara excepción biológica que flota en la oscuridad. Hay cosas, como la vibración invisible del espacio-tiempo o la luz roja de una galaxia imposiblemente antigua, que nos recuerdan que el universo no ha terminado de contarnos su historia, y que la página siguiente siempre está en blanco, esperando que tengamos el valor de leerla.